los presentes. Señor perito, le voy a pedir de manera muy puntual y cuando yo le realice una pregunta para sí o no, es específicamente a esa respuesta que le peticiono. ¿Qué rango policial tiene usted? Comisionado, ahora mismo. ¿Desde cuándo ostenta usted el rango de comisionado de la Policía Nacional? Desde julio ¿Julio de qué año? de 2023, De este año. ¿Cuándo ingresó usted a la Policía Nacional? 1996. ¿Es usted miembro de la Dirección de Investigación Judicial dentro de la Policía Nacional? Sí, señor. Debo entender que usted se rige por la Ley 18 de 1997, ¿correcto? Sí, es correcto. Y también por la Ley 69 del 2007, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿De qué es la Ley 69 del 2007? La ley 69 de 2007 es la que hizo la fusión de la extinta Policía Técnica Judicial hacia la Policía Nacional. ¿Y la Ley 18 de 1997? Esa es la que regula la actividad de la policía en cuanto a su administración y ejercicio de las funciones que la misma le permite la ley. Dígame una cosa, ¿a un miembro de la Policía Nacional se le permite ejercer profesiones remuneradas aparte de ser policía, sí o no? Objeción impertinente. Al lugar la objeción. ¿Desde cuándo usted es contador público autorizado? Desde el 1991. Que obtuve la licencia de contador público a través de la Junta Técnica de Contabilidad y Comercio. ¿Y usted en algún momento ejerció la profesión de contador público autorizado? Siempre he sido funcionario del Estado y no lo he ejercido. Profesionalmente no. ¿Cómo obtuvo usted la idoneidad de contador público autorizado? Objeción impertinente. Quiero saber dónde. Conteste la pregunta. Yo estudié en la Universidad Nacional, terminé mis estudios y hice mi solicitud. Tan pronto yo sustenté mi trabajo en la Universidad Nacional y de allí, cuando ya fui, obtuve todos los certificados de terminación de estudios, yo hice mi solicitud para la idoneidad de contador público en el Ministerio de Comercio. Ya. ¿Y esa idoneidad del Ministerio de Comercio de qué año es? 1991, si no me falla la memoria. Y le pregunto, usted nos ha indicado que usted ha ejercido la profesión de contador público autorizado, por lo menos en el ámbito privado. Le pregunto. Objeción, eso fue objetado. Le pregunto, ¿en cuántos juicios orales, como el que nos ocupa actualmente, ha participado usted sustentando informes de análisis de actuación financiera? Bueno, desde el año, hace más de 10 años, 12, 13 años por allá. Posterior a su licenciatura como contador público autorizado, ¿usted ha realizado estudios para fungir como perito forense, sí o no? He ejercido ¿Sí o no? No. Gracias. ¿Es usted auditor forense, sí o no? No. Según el informe que usted rindió, me refiero específicamente a la página 1, usted indicó que la presente investigación había iniciado producto de una llamada anónima. ¿Es eso correcto? Es correcto. Y que esa llamada anónima la había realizado un señor Jorge Bryant, ¿correcto? Es correcto. Ese señor Jorge Bryant es un mayor de la Policía Nacional, ¿sí o no? Sí, es correcto. A la misma institución a la que usted pertenece, ¿correcto? Es correcto. Y usted indicó, y se indica en ese informe, que esa llamada anónima procedente de una voz masculina, el informe lo remitía un señor de nombre Bolívar Medina, ¿es correcto? Correcto. ¿Quién es Bolívar Medina? Él era miembro de la Policía Nacional. ¿Y era comisionado de la Policía Nacional? Tengo entendido, sí, en esa oportunidad, sí. ¿Superior suyo? Sí. Digo, de rango sí, pero no era mi jefe directo. Ya. Y ese informe lo remite el señor Marcos Córdoba. Es correcto. ¿Quién es Marcos Córdoba? El comisionado Marco Córdoba fue
fue funcionario director general de la Dirección de Investigación Judicial. Y ese sí era superior directo suyo, Sí, ¿correcto? Le digo, en algún momento de ese informe se establece de dónde procedió esa llamada. No tengo conocimiento. Gracias. Señor Perito, ¿qué metodología utilizó usted para redactar su informe? Metodología utilizamos acuérdese que nosotros nos basamos en una resolución que emite el Ministerio Público para que a través de esa resolución la Dirección de Investigación Judicial, como auxiliar del Ministerio Público, proceda a hacer las diligencias que se enmarcan dentro de esa resolución, y en base a eso nosotros usamos la metodología en base a todas las pruebas que ellos nos suministren para nosotros hacer nuestro análisis financiero de cada una de las evidencias que allí se reposen. Sí, usted me ha contestado que en base a esa resolución ustedes desarrollan la metodología. Mi pregunta fue, ¿cuál fue la metodología que usted utilizó? La metodología, pues, tenemos que la resolución, basándonos en la ley 23 de 2015, y en base a esos reglamentos, leyes y procedimientos de nuestra entidad policial, nosotros hacemos nuestras investigaciones y presentamos nuestros informes en base a lo que nos permite la ley. ¿Cuánto tiempo demoró usted en realizar su informe, el de este caso? Cerca de más de un año. ¿Y quiénes participaron en la elaboración de ese informe? Bueno, en el informe participé yo, pero en cuanto a las evidencias, distintas entidades del Ministerio y de la Dirección de Investigación Judicial participaron en inspecciones y ese tipo de diligencias que tenían que hacerse, ¿no? Cuando usted me habla del Ministerio Público, ¿del Ministerio me habla del Ministerio Público? De la Fiscalía que estaba encargada del caso. ¿Quiénes participaron por parte de la Fiscalía? No, esa parte la hizo la Fiscalía con su personal que ella requería, y ella hacía sus propias diligencias con ese personal. ¿Usted participaba de esas diligencias? No, yo solamente analicé los documentos que la Fiscalía me suministraba para los análisis. Y a eso iba mi próxima pregunta. Yo he notado aquí que cuando lo interrogaron los colegas míos, específicamente me refiero al colega Sauri, Cristian Ortega, que recién estuvo, el señor Rosendo Miranda, Vaso, a usted le mencionaron una serie de documentos y le preguntaron que si usted los había visto o los había tomado en consideración, y usted indicó que no. Mi pregunta va, este expediente que tengo yo aquí tiene cerca de 200.000 fojas. Le pregunto, ¿usted leyó el expediente completo o la Fiscalía le remitía documentación que ellos entendían pertinente? A nosotros se nos dio una parte en digital, que es lo que está en el expediente, ¿no? En base a la información digital, nosotros analizábamos cada pieza que se encontraba dentro de cada tomo. ¿Y quién, le pregunto, dentro de lo que usted investigó, habían estados de cuenta bancarios? Sí, es correcto. Sí. Y en esos estados de cuenta habían pagos hacia sociedades distintas o adicionales a las que aparecen en su informe, ¿sí o no? Ahí hay una serie de sociedades. Mi pregunta es si habían adicionales pagos que no estén en su informe. ¿Sí o no? Que no estén en mi informe. ¿Cómo así? No le entiendo esa pregunta. Si dentro de los estados de cuenta que usted vio de las distintas sociedades existían pagos a terceras personas u otras personas que no aparezcan reflejados en las sociedades investigadas. Es decir, si habían otros pagos a otras personas. No, los pagos que se recibieron o que se analizaron es lo que de acuerdo al movimiento de las cuentas. Nosotros trabajamos en base al movimiento de las cuentas, que es lo que representa la identidad y la relación entre una sociedad, una cuenta y el movimiento de esos documentos, ¿no? Sí, señor Perito. Mi pregunta es si habían otros pagos a otras personas de esas cuentas bancarias. ¿Sí o no? Sí. Sí había. Mi pregunta entonces es, ¿quién determinaba qué sociedades o qué personas jurídicas o qué personas naturales debían aparecer en el informe y cuáles no?
Allí se plasmó las personas que, de acuerdo a mi análisis, estaban relacionadas con esos movimientos de esas cuentas. Y ahí están, las que están allí, es lo que en mi análisis yo determiné. Si hay personas que fueron beneficiados o no, que yo no conte, no lo podría informar, porque mi informe está basado en lo que está aquí. Si no está aquí, yo no puedo informar más nada. Y le pregunto, usted en su informe, a página 2 de su informe, por si gusta revisarlo, específicamente la foja 186.893, usted reporta que la investigación se da en base a pagos que se originaron de empresas que se adjudicaron proyectos estatales a quienes se solicitó un porcentaje que oscilaba entre un 10% de la obra a cambio de una agilización de gestiones de cobro. ¿Es eso correcto? Página 2 de su informe. Sí, es correcto. Sí. Le pregunto, usted determinó en su informe qué gestión de cobro fue agilizada y cuál no, ¿sí o no? Sí. ¿Qué gestión de cobro fue agilizada? En los detalles, en las evidencias que están allí, las personas que participaron en esta actividad, ellos informaron cómo era el procedimiento para recibir los fondos. Ahí ellos explican, y muchos colaboradores de la Fiscalía, empresarios, ellos mismos también han manifestado que para efectos de los cobros de los cheques, ellos hacían reuniones y acordaban la metodología o la modalidad para el pago de estos valores, en base al contrato que cada una de ellas tenía con el Estado para los proyectos que ellos estaban realizando. A ver, para determinar la agilización, dentro de su informe, usted determinó cuánto era el tiempo normal que debía tomar una gestión de cobro, ¿sí o no? O sea, en las licitaciones. ¿Sí o no? Es la pregunta. Sí. Sí, ¿cuánto debía ser el tiempo normal que debía tomar la gestión de cobro? Eso depende de cada contrato. ¿Y en cuáles contratos lo determinó usted que se había agilizado el pago? Es decir, la agilización no la hicimos nosotros, la agilización la explicaban ellos, los dueños de los proyectos y el personal que estaba encargado de ese tipo de reuniones para acordar esa metodología, no eran nosotros. Para entonces poder determinar, ¿usted verificó algún documento en particular en donde se viera un pago agilizado, sí o no? Eso no existe, no se vio. No se verificó. No. Le pregunto, ¿la empresa Blue Apple recibía fondos también de otras cuentas o de otros orígenes que no fueran únicamente contratistas del Estado, sí o no? No. Únicamente recibía de contratistas del Estado según su respuesta. Sí, es correcto. ¿Puede decirnos si usted hizo alguna verificación en sitio de la empresa Blue Apple, sí o no? Personalmente no, eso lo hizo otra división. Le pregunto, ¿usted le pidió a la empresa Blue Apple algún tipo de soporte de facturas, sí o no? Sí. ¿A quién en la empresa Blue Apple se lo solicitó usted? Esos documentos ya reposaban en la investigación. Ahí estaban las facturas que la empresa recibía o facturaba para efectos del cobro de los cheques. Comisionado, mi pregunta específica fue si usted le solicitó a la empresa Blue Apple soportes de facturas, sí o no. No. Mi pregunta va a ser si usted le solicitó a la empresa Blue Apple soporte de contratos, sí o no. No. Si usted le pidió a la empresa Blue Apple soporte de recibos, sí o no. No. Si usted le pidió a la empresa Blue Apple cualquier tipo de soporte, sí o no. No. Usted ha indicado que se crearon sociedades para efectos de facturación y de sustentar cheques. Y dentro de esas sociedades mencionó a Nightmare, a Blanche
y bueno, Blue Apple, que ya hemos conversado. Usted indicó que usted no había visto en los registros de contabilidad de ellos soportes. Le pregunto, ¿usted visitó los departamentos de contabilidad de la empresa Nightmare, sí o no? No, ¿Usted pidió a la empresa Nightmare algún tipo de soporte contable, sí o no? no, ¿Usted pidió a la empresa Blanche algún tipo de soporte contable, sí o no? no. Si usted no fue al departamento de contabilidad de esas empresas, ¿cómo determinó que ellos no tenían los registros contables? Las declaraciones de los fundadores de esas sociedades, ellos hacían contar de lo que tenían. Solamente aparecía ahí, de los documentos de contabilidad que había ahí, eran las facturas que ellos realizaban para cobrar los cheques, las declaraciones de renta que ellos presentaron, las declaraciones de ITBM. Esa era su documentación que lo relacionaba a cada una de esas sociedades con los pagos o los ingresos que ellos recibían por efectos de las contratos que el Ministerio de Obras Públicas había realizado con las empresas constructoras, a quien ella supuestamente le prestaba el servicio de acarreo, venta de piedra, venta de tosca y esas cosas, ¿no? Y le pregunto, usted a pregunta dada por a uno de mis colegas, usted indicó que la documentación que usted había recibido para hacer su análisis era la que le había proporcionado el Ministerio Público, ¿correcto? Ese es correcto. Entonces usted no solicitó, para hacerle una pregunta puntual, a ninguna de las otras empresas que aparecen en su informe, ¿usted le solicitó de manera directa algún tipo de soporte contable a ellos, sí o no? No, Le pregunto, usted indicó que no se había podido comprobar de alguna de estas empresas la capacidad de fabricar alguno de los productos que supuestamente se facturaban. Le pregunto, ¿usted verificó en sitio las instalaciones de alguna de estas empresas personalmente, sí o no? no, Le pregunto, ¿usted verificó las importaciones de aduanas de productos que hacían estas empresas, sí o no? no, Usted indicó que estas empresas que facturaban por temas de alquileres de equipos, etcétera, no tenían equipos. Le pregunto, ¿usted verificó el registro vehicular a ver si tenían equipos, sí o no? no, Usted indicó que estas empresas, muchas no tenían personal. Le pregunto, ¿usted verificó el Departamento de Recursos Humanos de estas empresas, sí o no? no, ¿Usted verificó si los mismos contrataban servicios tercerizados, sí o no? no, Señor Perito, ¿usted es experto en sociedades anónimas, sí o no? no, Le pregunto, usted ha indicado aquí que ciertas personas aparecían como representantes legales de algunas empresas. De las empresas que usted analizó, usted verificó en el registro público pacto social y las actas que pudieran generar cambios en estas sociedades anónimas, ¿sí o no? sí, ¿De cuáles empresas verificó usted eso? basado en las evidencias que nos suministraba el despacho instructor. Señor Perito, mi pregunta fue si usted verificó eso en el registro público, No, ¿sí o no? no, no, En relación a la sociedad Blue Apple, usted indica que según informe del 7 de julio del año 2011 a la entidad bancaria Banesco, que se observó que cuando se visitó el domicilio, la misma tenía otro nombre comercial, JMC, y que solo contaba con 2 colaboradores
y no mantenía depósito, lo cual es carente de lógica y credibilidad si observamos los montos manejados en esa entidad. Le pregunto, ¿usted personalmente visitó ese domicilio que relata en el informe, sí o no? No, Le pregunto, ¿usted personalmente verificó que solamente hubiera 2 colaboradores, sí o no? no, Le pregunto, ¿usted verificó que solamente hubiese un depósito, sí o no? no, ¿Pudo usted determinar, según la investigación que tenía la Superintendencia de Bancos, quiénes eran estos 2 supuestos colaboradores, sí o no? no, Usted indicaba en esa respuesta que era carente de lógica y credibilidad, debo entender, por el espacio, por los montos manejados en la entidad. ¿Qué tiene que ver el espacio con el monto manejado? si no es cerrado, le explico, ¿no? Acuérdese que si estamos hablando de un tipo de mercancía o materiales que es voluminoso, eso tiene que tener un espacio idóneo para poder movilizar ese tipo de material. Tosca necesita un terreno bien amplio para ese efecto. Inclusive si es equipo, ya sea de pesado o lo que lo tengan, también tiene que tener un espacio para poder almacenar y custodiar esos equipos en un lugar donde esté seguro para la empresa y para la prestación del servicio. Perito, ¿usted sabe lo que son sucursales? Así como no. Sí. ¿Usted verificó si esta empresa tenía otras sucursales distintas a ese domicilio, sí o no? No, Gracias. Le pregunto, ¿usted sabe lo que son soportes electrónicos? ¿soporte? Electrónicos. Lo he escuchado, pero no. No. Sigo con otra pregunta. ¿Usted en algún momento solicitó ver la planilla de esa sociedad, sí o no? No, ¿Determinaron usted en esa particular sociedad quién era el beneficiario final del aviso de operaciones JMC? JMC, ¿esa cuál es? El domicilio donde estamos hablando que se fue a verificar la empresa Blue Apple. Lo que observé en la documentación es que era una oficina que solamente supuestamente tenía 2 personas, pero de quién era exactamente no. Creo que estaba relacionada con la sociedad Blue Apple o la firma de abogado del señor Federico Barrios. Del señor Federico Barrios. Y el señor Federico Barrios también tenía que ver con Blue Apple, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿El señor Federico Barrios era funcionario público, sí o no? De mi conocimiento no es, pero él era el principal. Pero a mí la pregunta era sí o no. No, Gracias. Dígame una cosa, como perito contable, la justificación de una transacción puede ser una factura. no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la factura, como hemos visto en esta situación, el documento se emitió y salió de la oficina donde se estaba realizando la transacción. Pero como se ha comprobado en esta investigación que la factura existe, el pedido existe, las sumas existen en contraposición del pago que se realizó. Sin embargo, tenemos constancia de los propios empresarios a través de las declaraciones que presentaron al despacho que esa información que aparece en ese documento no es real porque ellos en ningún momento han recibido ningún tipo de servicios prestados por estas empresas. Y esa es la versión de algunos empresarios, ¿correcto? Eso es lo que se conoce. Y le pregunto, indistintamente de esto, de esa versión que usted manifiesta de algunos empresarios, le pregunto,
porque mi pregunta fue desde la óptica contable. Desde la óptica contable, ¿una factura es un soporte contable, sí o no? ¿Es considerado un soporte contable, sí o no? Sí, sí, ¿Un contrato es considerado un soporte, sí o no? sí, ¿Un recibo es considerado un soporte, sí o no? sí. Y si usted no verificó, porque usted me ha dicho que usted no ha verificado, de ninguna de estas empresas le pidió usted los soportes contables, entonces la información que reposa en su informe es la que usted obtuvo de documentación de la Fiscalía. ¿Es eso correcto? Correcto. Gracias. Señor perito, ¿para qué sirven los libros de contabilidad? Los libros de contabilidad sirven para llevar a cabo el registro de todas las transacciones de un periodo determinado de una empresa o una sociedad que ejerce la actividad de comercio, industrias, servicios, para efectos de establecer cuál ha sido el parámetro regular y de acuerdo a ello pues establecer al final de cada periodo un resumen que se obtiene a través de unos balances que se llaman balances general y estados financieros de actividad comercial, y en base a eso pues los libros de la empresa nos sirven para llevar a cabo y obtener toda esa información que necesitamos para efecto de esos informes. Y le pregunto, ese libro contable tiene usualmente el histórico de las transacciones de la empresa, ¿es correcto? Y así debe ser, correcto. Sí. Y le pregunto, ¿usted a las empresas que hizo esta investigación les pidió los libros contables, sí o no? No. Gracias. Hace un momento usted nos indicó su percepción de lo que era un beneficiario final. ¿Conoce usted la diferencia entre un beneficiario final y un accionista? Sí, porque el beneficiario final no necesariamente debe ser accionista. ¿Cómo se determina quién es beneficiario final? Beneficiario final es toda aquella persona que en el caso nuestro de una investigación se determina que al final esta fue la persona que obtuvo el beneficio de X o Y situación que se está dando y se comprueba pues que esa persona fue la que al final obtuvo ese beneficio. Le pregunto, ¿un libro de acciones sirve para determinar quién es el accionista, sí o no? Sí, es correcto. ¿Un certificado de acciones sirve para determinar quién tiene la calidad de accionista, sí o no? Sí, es correcto. Le pregunto, ¿le pidió usted a las sociedades que investigó los libros de acciones y los certificados de acciones de los accionistas, sí o no? No. Gracias. Le pregunto, ¿un beneficiario final o un accionista, voy a corregir la pregunta, las acciones son transferibles en el tiempo, sí o no? Dependiendo si lo quieren hacer o no, eso depende. Mi pregunta es si se pueden transferir, sí o no. Sí, Sí. Luego entonces la condición de una persona en el tiempo como accionista puede variar, ¿es correcto? sí, es correcto. Si una persona es inicialmente accionista y luego en el tiempo deja de ser accionista, ¿cómo se determina eso? Debe haber alguna documentación, información que así lo haga saber, ¿no? Y lo deben tener las empresas, ¿correcto? Así es, así es. Y usted le pidió a alguna de las empresas el listado actualizado de quiénes eran los accionistas y o beneficiarios finales al momento de redactar su informe, ¿sí o no? Sí se determinó a través Le de la pregunté investigación. si usted le Sí. pidió a las empresas No, el listado actualizado para determinar quién era beneficiario final o quién Objeción, era ya accionista. contestó. Al momento estoy... Ya el perito le contestó que no solicitó Sí, la es información. que lo que estoy tratando de determinar es el momento. Si es al momento que usted realizó su investigación, si se solicitó ese listado, ¿sí o no? no. Dentro de su informe que usted
ha presentado como pericia a este tribunal, ¿usted consignó algún apartado dentro de ese informe en donde se indique cuál es la metodología específica que usted utilizó, sí o no? No, ¿Consignó usted dentro de ese informe algún apartado donde se indique específicamente cuál es el objetivo de la pericia, sí o no? eso sí. ¿Cuál es? El objetivo de la pericia es determinar en esencia cuál es la razón de la investigación y por qué se dio y cómo se dio. De alguna de las empresas que aparecen en ese informe, ¿usted pidió ver los estados financieros auditados, los estados de situación de las empresas, sí o no? No, ¿Qué recoge un estado de situación y qué recoge un estado financiero? el estado de situación recoge la situación económica de una empresa, la financiera, económica financiera. Cuáles son sus haberes, sus deberes y cuál es el resultado de cada periodo, ¿no? El balance de ganancias y de resultados es la operación que se ha dado en un periodo determinado y que va a recoger cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus gastos y costos y cuál ha sido la ganancia de cada periodo, de ese periodo. Para realizar su informe, ¿usted le pidió la versión personalmente a alguno de los representantes legales de estas empresas, sí o no? No, ¿Usted le pidió la versión a alguno de los que usted identificaba como beneficiario final de las sociedades, sí o no? no. Quiero ir un poco al tema relacionado a Conalvías. Eso va a estar en, ya le identifico, en la foja 187.438. 187.000. Sería el tomo 344, doctor. Perdón, ¿Qué? tomo 3, 4. Ok. Un pequeño momentito aquí. Perdón, es 439. Me disculpa. ¿Cuánto de 39? Sí. 187.439. Perito en la foja 599 de su informe. Sí. ¿Sí lo tiene? Le pregunto, usted ya nos ha indicado que no solicitó soporte a ninguna de estas sociedades. Dentro de esas incluye Conalvías. Usted no fue a Conalvías, ¿correcto? La empresa con la Alvia, ¿no? Allá la instalación de ella, ¿no? Correcto. Le pregunto, ¿usted identificó dentro de su informe un cheque por 1.061.817,17 de Unibank? Perdón un momentito. Sí, aquí lo tenemos, sí. Pues me permite ver que estamos en la misma página. Esto que está aquí. Le voy a estar preguntando sobre estos cheques en particular. Sobre ese cheque en particular, ¿alguien le presentó algún contrato sobre qué era, sobre qué trataba el mismo? ¿Sí o no? Aquí
La información que se analizó fue, esto salió Disculpe, a mi raíz... pregunta es sí o no. Ah, sí, sí. ¿Qué contrato le dieron sobre eso? Había en las facturaciones, en muchas había contratos, Sí. en otras no. ¿Usted recuerda en este momento sobre esos contratos, sí o no? No, ahora mismo no. Le pregunto, usted nos ha dicho que usted no verificó ni con el representante legal de Conalvías, ni tampoco con el Departamento de Contabilidad los soportes de eso de Conalvías. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Le pregunto, dentro de lo que usted habla en el detalle de su informe en general, usted indica que a empresarios se le había pedido en algunos casos para agilizar los pagos, perdón. ¿Usted puede identificarme dentro de esos pagos específicos que usted tiene ahí de Conalvía alguno que haya agilizado un pago, sí o no? Específicamente... De manera específica, sí o no. no. Gracias. Le pregunto, usted también habla en su informe que a los empresarios se les pidió lo que usted llamó en su informe, permítame un segundo, disculpe. Lo que usted llamó en su informe me parece que está en página 2 o 3 de su informe, ayuda política, que ese era el concepto en el que le pedían estos empresarios. Le pregunto, ¿fue objeto de su informe determinar si un partido político en particular recibió apoyo, recibió ese dinero, sí o no? Objeción impertinente. Señor juez, perdón. ¿Por qué le parece impertinente la pregunta? Se está yendo más allá de una información que no se le suministró al perito. Él trabajó con lo que en el expediente existía y ese es un tema totalmente ajeno al expediente. Repita la pregunta, licenciado Señor juez, Vallarino. le estoy preguntando específicamente. Repita la pregunta. Sí. ¿Fue objeto de su informe si ese dinero había sido destinado a un partido político en particular, sí o no? No. ¿Fue objeto de su informe determinar si ese dinero había llegado a algún candidato en particular, sí o no? No tengo conocimiento. ¿Fue objeto de su informe determinar si ese dinero había sido utilizado para una elección en particular, sí o no? No. ¿Fue objeto de su informe determinar si algún funcionario del MOP era candidato a algún puesto de elección popular, sí o no? No. Usted ha indicado que parte del dinero que se había depositado en la empresa de Blue Apple se había depositado por parte de contratistas que ganaban sus licitaciones en contratos. ¿Es eso correcto? Sí. Le pregunto, ¿era objeto de su informe determinar si hubo o no irregularidades en esas licitaciones, sí o no? No. Le pregunto, dentro de su informe, ¿pudo usted conocer si hubo reclamos de competidores en esas licitaciones, sí o no? No. Usted ha indicado que usted ha sido miembro de la Policía Nacional por varias décadas, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Existe diferencia en que un empresario ofrezca dinero o que sea coaccionado a dar dinero, sí o no? Objeción impertinente. Al lugar la objeción. Dentro de su carrera policial, ¿ha lidiado usted con delitos de corrupción de servidor público? No muchos. En este caso nada más. En estos casos. Bueno,
Usted nos indicó, para ir finalizando, comisionado, que usted se rige bajo la ley 69 de la DIJ. ¿Es eso correcto? Sí. Ya le voy a hacer una pregunta. Un segundito, disculpe. El artículo 28 específicamente de la ley de la DIJ, de la ley 69 del 2007 de la DIJ, artículo 28, de manera puntual establece: el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrá entre otras las siguientes funciones. Y leo, número 7, practicar las experticias requeridas y rendir los dictámenes periciales del caso en concreto. Le pregunta para usted, del año 2017 hacia acá, fecha en que usted realizó los informes, ¿usted ha sido en algún momento, en alguna forma, miembro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sí o no? No. No tengo más preguntas, muchas gracias. Muy buenas, señor perito. ¿Conoce usted que la guía de servicios periciales, uno de los elementos que pide para un perito es que sea imparcial? ¿Sabe eso usted? Sí, correcto. Sí. ¿Usted sabe que la fiscalía es una parte del proceso? Es correcto. Y fue de esa parte del proceso que usted recibió la documentación que le ha manifestado el fiscal, ¿es correcto? Es correcto. Y le pregunto, usted indicó incluso que esa documentación usted la recibió fue digitalmente. Por lo voluminosa sí se recibió digitalmente en base, pero estaba, se examinaba en cada espacio, se examinaba que estuviera completa, ¿no? Sí. ¿Cómo la verificaba usted que estuviera completa? En base a la numeración de la foja. Sí. ¿Y cuántas fojas recibió usted? Son 400 tomos, como 400 tomos. La cantidad no le podría precisar aquí. ¿Recuerda la cantidad exacta o no? No, exactamente no. Ahora, en este momento no. Y le pregunto, ¿usted sabe quién virtió esa información en el formato digital que se le dio a usted? ¿Quién en la fiscalía lo hizo? A nosotros con la comisión nos emiten, nos aportan la información digital. ¿Quién la hace en el Ministerio Público? No le podría informar eso. Ya. ¿Usted verificó, usted hizo alguna verificación de ese soporte digital que le dieron versus el expediente físico, página por página, sí o no? Solamente el digital. Ya. Le pregunto, usted le preguntó al fiscal sobre unos pagos realizados. ¿Usted logró determinar que producto de alguno de esos pagos algún funcionario hubiera retardado un acto propio de sus funciones, sí o no? No. ¿Usted logró determinar que producto de uno de esos pagos un funcionario hiciera un acto contrario a sus funciones, sí o no? No. ¿Usted logró determinar si producto de esos pagos algún competidor de Conalvías salió perjudicado, sí o no? En Conalvías, lo que yo Mi pregunta es conozco, sí o no. sí. ¿Qué competidor salió perjudicado? Usted dice competidor, no, yo estoy hablando de la... Competidor, sí. No, ¿Usted no sé. pudo determinar No. que algún competidor de Conalvías saliera perjudicado de alguna licitación, sí o no? No, Producto de esos pagos, ¿pudo usted determinar que hubiera algún tipo de sobreprecio en alguna orden, en alguna obra de Conalvías, sí o no? no, ¿Pudo usted determinar que producto de esos pagos hubiera alguna irregularidad en una licitación de Conalvías, sí o no? no, Toda vez que usted nos ha hablado de que hubo pagos para agilización de
para agilización de pagos, valga la redundancia, y que habían otros que eran denominados de ayuda política, ¿puede usted determinar en cada uno de estos pagos a qué correspondía cada uno, sí o no? Determinar a qué cargo correspondía cada uno, no sé, no, nosotros, acuérdense que ¿Lo trabajamos hizo con usted, documentos. sí o no? No. Gracias. No más preguntas.